Hermanos, o buenos días o buenas tardes, mejor dicho, ya no sabe uno qué horario es con este horario de verano. La verdad es que sí, en lo personal a mí me ha como que conflictuado un poquito porque con esa situación de estar tanto en casa, de no salir y ustedes saben que yo trabajo en mi casa, en mi profesión. Y ahora con este horario, hermanos, pues la verdad es que se desorienta uno muchísimo, muchísimo, pero gozosos aún así porque el Señor nos ha bendecido con bendiciones espirituales inmensas y en ese sentir, en ese caminar, hermanos, sigamos avanzando. Pidamos al Señor en oración en esta tarde para que nos enseñe pues realidades espirituales que quiere de esta congregación, palabra abundante. Entonces, vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este estudio. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque cada día, Señor, vas mostrando, Señor, tu gracia, sobre gracia, Señor, en nosotros. Siempre estamos maravillados a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, de lo que quieres, Señor, hacer con nosotros. Y por eso, Señor, disponemos nuestro corazón, ese corazón que tú redimiste, ese corazón que no es nuestro, sino es tuyo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a obedecerla, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, a glorificarte, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte, enséñanos, Señor, a bendecir tu santo nombre de mejor manera, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, sin antes, Señor, agradecerte por la vida de los hermanos que están enlazados, que están en casa, Señor, escuchando las enseñanzas. Son parte de esta congregación, son parte, Señor, de palabra abundante. Y así también gracias por la vida de los hermanos que están llegando, por nuestros amados hermanos en Cristo que están ya aquí. Y te pedimos, Señor, por aquellos que vienen en camino, para que los traigas pronto, con seguridad, Señor, los traigas pronto para que puedan escuchar la enseñanza de esta tarde-noche. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hola, hola, hola. Pásele, hermanos, pásele. Buenas noches. Pues, hermanos, hemos estado avanzando. Gracias a Dios, como les decía el domingo pasado, pues terminamos la confesión de fe de la iglesia. También terminamos los distintivos de la congregación. Son temas sumamente importantes para nosotros, hermanos, porque eso nos va a dar unidad, una unidad en amor, nos va a dar una solidez como iglesia. Y en ese sentir, hermanos, estando unidos, estando sólidos en Cristo, pues vamos a servirle al Señor de mejor manera. Yo la verdad, hermanos, yo quiero ver más del Señor. Es una realidad y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Para cada iglesia que está edificada en su propósito, en su nombre, Dios tiene un propósito y esta iglesia, hermanos, no es una creación personal, no es la iglesia de un pastor o la iglesia de una congregación. Es la iglesia de Cristo, hermanos, y Él está edificando esta iglesia y quiere hacer grandes cosas con nosotros, como toda iglesia, hermanos. Y yo anhelo eso, anhelo que todos estemos unidos en Cristo, unánimes en la doctrina, unánimes en espíritu, unidos en oración, amándonos unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Anhelo que sirvan junto conmigo y todos sirvamos en esta congregación para la edificación del cuerpo de Cristo. La realidad es de que la Biblia enseña de que todos tenemos que servir en la iglesia, tenemos que permanecer en una iglesia, tener convicción y amor por la iglesia donde estamos. Y por eso hemos pasado durante todo este tiempo con la confesión de fe y los distintivos para hacer sólida a la iglesia, para hacer una iglesia bíblica, una iglesia centrada en Cristo y una iglesia que tenga convicciones. Yo, hermanos, no estoy peleado y creo que ninguno de nosotros con la idea de que la iglesia se llene de más gente, llegue más gente a la congregación, a pesar de que es un poco complicado hoy en día que la gente vaya a las congregaciones. Yo sé que traer a una persona
a una persona que no conoce de Cristo a la congregación, pues tiene muchas incertidumbres, muchas dudas y prefiere quedarse en casa. Pero hermanos, poco a poco tendría que regresar las cosas a la normalidad e incluso a algo mucho mejor que la normalidad que estábamos viviendo antes de la pandemia. Yo anhelo, hermanos, que la iglesia se llene, yo anhelo que la iglesia vuelva a tener la alabanza que tenía, yo anhelo que esta iglesia evangelice, yo anhelo que esta iglesia, hermanos, sea útil para el propósito del Señor, yo anhelo que esta iglesia, hermanos, sea el mejor lugar donde te puedes encontrar en la semana, que sea esta especie como de oasis espiritual, que después de estar en casa, que sí es una bendición estar en casa con nuestra familia de sangre, que es una bendición estar con ellos, que cuando llegues a Palabra Abundante tú sientas una frescura impresionante porque estás en el lugar adecuado. Yo anhelo muchas cosas de eso, hermano, y seguramente muchos de ustedes anhelan lo mismo. Por eso, hermanos, es muy importante lo que vamos a hacer a partir de este día. Obviamente yo te iré marcando la cronología de los eventos, cómo se van a ir dando las cosas, pero tenemos que formalizar la membresía de la iglesia. Tenemos que dar pasos ya hacia allá. Tengo convicción, hermanos, de que ya es tiempo de que formalicemos la membresía de la iglesia. Que tú puedas decidir, orar previamente, discernir, reflexionar de la realidad de que si quieres ser miembro de Palabra Abundante o no quieres ser miembro de Palabra Abundante. Y a lo mejor para algunos es algo medio raro porque dice, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de que si quiero ser parte de Palabra Abundante, de la iglesia Palabra Abundante o no? Y a pesar, hermanos, de que este concepto de la membresía no aparece en ninguna parte de la Biblia, porque si vas a buscar en la Biblia la palabra membresía, pues la realidad es que no la vas a encontrar en ninguna parte. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, cuando explica lo que es la iglesia, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Una membresía, somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú, como todo cristiano, tienes que pertenecer a una iglesia, tienes que servir a una iglesia, tienes que consagrarte en una iglesia, ya sea en esta o en cualquier otra, donde el Señor te quiera llevar, donde el Espíritu te lleve, no buscando una iglesia que te guste, una iglesia donde te sientas cómodo, porque en una ocasión un hermano me decía, bueno, ¿cuál es el motivo de que yo esté aquí? O sea, ¿por qué me tengo que quedar en esta congregación? Y mi respuesta fue sencilla, porque en esta iglesia necesitamos mucha ayuda, porque en esta iglesia necesitamos mucha gente que nos sirva. Somos una iglesia que tiene mucha necesidad. Y creo que un cristiano tiene que estar no en un lugar donde esté cómodo, sino en un lugar donde pueda servir, aunque no esté cómodo. Porque cuando uno busca la comodidad, hermano, te vas a encontrar cada iglesia que pues promociona mucho la comodidad. Esta iglesia no promociona la comodidad, sino promociona, hermanos, una vida cristiana conforme a las Escrituras. Todos tenemos que decidir en dónde estar. Yo he decidido a lo personal, hermanos, y no porque soy pastor de esta congregación y en el futuro Dios quiera que nos traiga más pastores para que me ayuden a pastorear esta iglesia, pero yo tengo convicción de estar aquí. Yo soy miembro de Palabra Abundante y cuando pasen el documento para ser miembro de la iglesia, yo, hermanos, con toda convicción lo voy a firmar, me voy a comprometer, porque creo que soy el primero que tiene que estar convencido. Un pastor que no está convencido de estar en la iglesia donde pastorea, pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pero esa convicción la debes de tener tú, la debemos de tener todos. Aún mi familia, mi esposa, y yo sé que mi esposa, pues somos una sola carne, o sea, yo sé que si tú le preguntas a mi esposa que si quiere estar en Palabra Abundante, ella va a decir que sí, y yo lo sé. Pero a mis hijos tendría que yo preguntarle y ellos tenían que reflexionar si quieren ser parte de esta iglesia o no. De la misma manera, hermanos, todos tenemos que ser parte de una iglesia. Yo he visto muchas desgracias espirituales, tengo presente ahorita mucha que me impactó muchísimo mi corazón, de una persona que no está caminando en el Señor, que está caminando en un sentido totalmente opuesto. Pero cada vez que yo hablaba con esta persona, le exhortaba a congregarse. Congrégate, o sea, yo sé que tu actividad
de trabajo no te permite, probablemente un día estés en una semana estés en la Ciudad de México, la otra semana estés en algún lugar de la República Mexicana. Normalmente sé que estaba entre la Ciudad de México y otro lugar de la República Mexicana, y yo le decía, busca una iglesia para congregarte en México y busca una iglesia para congregarte allá donde estás, aunque estés en dos iglesias, pero comprométete con estar ahí. No me hizo caso y hoy está caminando en un sentido totalmente contrario a la vida cristiana. Y eso, hermanos, es porque simple y sencillamente no entendemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice en Hebreos 10:25. Yo te pido que vayas ahí, por favor, en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarse en una iglesia es sumamente importante, hermanos. Por eso yo les decía que a partir de hoy tenemos que tomar pasos decisivos, contundentes, de definir la membresía de Palabra Abundante. ¿De quién quiere ser parte de Palabra Abundante? No podemos ser de ese tipo de cristianos que no tienen la costumbre de congregarse, no tienen la periodicidad, la constancia de congregarse. Simple y sencillamente no tienen ningún compromiso con la iglesia. Ellos los domingos pueden pararse y decir, pues voy a ver si voy o voy a ver si no voy. A ver cómo se da el día, ¿no? Pero cuando uno es miembro de una iglesia, cuando uno tiene parte dentro de una iglesia, cuando tú amas a la iglesia y tienes una responsabilidad en la iglesia, un ministerio, un servicio dentro de la iglesia, algo que aparte del amor de Dios, porque eso es lo más importante, el amor a nuestro Señor Jesucristo, pero algo que te levante y te diga, si no llego, ¿quién lo hace? O sea, van a sufrir mis hermanos, no voy a estar yo, ¿quién va a servirles? ¿Quién va a dar la clase? ¿Quién va a cantar el alabanza? ¿Quién va a tocar el instrumento? ¿Quién va a poner las sillas? ¿Quién va a poner el café? Que ahorita ya lo pusieron para el ratito, ya llegaron las conchas. ¿Quién va a hacer eso? O sea, hermanos, muchos dicen, ¿sabes qué? Es que nadie es indispensable. Y te voy a decir una cosa, en la vida cristiana sí somos indispensables, porque somos un cuerpo, hermanos. Y si un cuerpo, hermano, le falta el hígado, va a sufrir. Si al cuerpo le falta una pierna, va a sufrir. O sea, ¿no es indispensable el hígado? Vamos a 1 Corintios, versículo 12, capítulo 12, perdóname, capítulo 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, yo ya estoy bien calientito, ¿verdad? No los estoy esperando. ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy? ¿Ya están ahí? ¿Ahora? ¿Ya está? 1 Corintios 12, capítulo 12. 1 Corintios 12, capítulo 12. Tú dime, nada más leyendo esto, si un miembro de la iglesia no es indispensable. O sea, no caigamos, hermanos, con filosofías humanas de que nadie es indispensable en esta vida. No caigamos en eso. Seamos bíblicos, no traigamos filosofías humanas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ¿ves eso? O sea, miembro. No dice la palabra membresía. Si la vas a buscar, porque es lo primero que nos podrían atacar o algún hermano o hermana podría cuestionar. Oye, ¿dónde dice que hay que hacer una membresía? No, es que no estamos hablando de la palabra tal cual escrita en la Biblia, membresía, pero sí somos miembros de un cuerpo, de una iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Por eso yo les escribía, gracias a Dios que estoy escribiendo ahí en el blog de la congregación. Hoy redacté otro artículo para subirlo, que te pido que lo leas, si te gusta que lo compartas. Pero yo les decía, ¿cómo puede operar una iglesia cuando todos los miembros están en su casa viendo una transmisión? Y quiero ser puntual, o sea, no estoy juzgando, no estoy diciendo que seamos imprudentes, no estoy diciendo que si alguien está enfermo se venga porque simple y sencillamente no puede estar en su casa, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que hay miembros que dicen que son parte de la iglesia, pero desde marzo del año pasado no los hemos visto cuando realmente pueden venir. Ahora, ¿qué pasa con una iglesia cuando le falta un miembro? Vamos a ver. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mira, déjame parafrasearlo de esta forma. Como yo soy mano, pero no soy la cabeza, ni soy nada importante, entonces, ¿de qué sirvo yo? ¿Podría decir eso la mano? ¿Podrías decir eso? Dice, no me sirve esta mano y ahorita agarras un machete y te la vuelas. Nada más porque, hermanos, si hasta la vesícula. El caso es de que cuando un miembro de la iglesia falta, la iglesia padece, la iglesia sufre. Cuando alguien falta, la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese miembro, hablando de la alegoría del cuerpo, hablando de lo que está hablando Pablo, que es una forma maravillosa de expresar lo que es la iglesia como un cuerpo pegada a la cabeza que es Cristo. Imagínate un cuerpo que le falta una pierna. ¿Cómo va a caminar? Va a caminar, pero no va a caminar como debe de ser. Cuando a la iglesia le falta un miembro, la iglesia padece. Ya no funciona de la misma forma. Ya no funciona de la misma forma. Dice el versículo 16, y si dijese la oreja, porque no soy ojo, o sea, ¿qué importancia? Para ti, ¿qué es más importante? Si te dicen, te voy a quitar algo, ¿la oreja o el ojo? ¿Qué prefieres? Pues la oreja, ninguna de los dos, dice. Pero pues a lo mejor aquí está diciendo, fíjate lo que está diciendo, la oreja, ¿no? Y eso, hermanos, no es una oreja, es un miembro de la iglesia que está considerando que su participación dentro de la iglesia no es tan importante como la participación que puede tener otro hermano que es ojo. Yo la realidad es que si tú me preguntas, si alguien me dice, te voy a volar algo ahorita, el ojo o la oreja, ¿qué prefieres? Yo le digo, la oreja. En un sentido, pues de que mejor, si me dices la oreja o un ojo, pues prefiero quedarme mocho que quedarme tuerto. Pero aquí está diciendo Pablo que para Cristo y para los demás miembros no es menos la oreja, no es menos que el ojo, y el ojo no es más que la oreja. Ve, sigamos leyendo, versículo 17, sino todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, tú tienes una participación, y la participación que tienes dentro de la iglesia es conforme al propósito de Dios. Dios quiso ponerte ahí. Si yo estoy aquí, es porque Dios quiso. Si tú eres una persona que organiza todo esto y que pone las sillas, y eres una persona que puede fungir como ungieres o edecán, es porque Dios te quiso poner ahí, porque te dio dones espirituales para servir. Si hay alguien que tiene el don de enseñar, que lo ejerza, dice la palabra de Dios. Si hay alguien que tiene el don de ministrar, de
de colaborar en piedad para ayudarle a otros hermanos en situaciones difíciles, que ejerza su don. Ya lo hemos estudiado, tenemos la lista de Romanos, tenemos la lista de Efesios, tenemos la lista a los Corintios, primero a los Corintios, de los dones espirituales que Dios da a cada uno, no para que se los guarde, sino que para que los ponga al servicio de la iglesia, eso es, para servir a los hermanos para la gloria de Cristo. Todos tenemos que servir, pero cuando una persona no considera una responsabilidad congregarse, tiene un gran problema. Y cuando una persona considera que no es importante servir a la iglesia o involucrarse en la iglesia o ser miembro responsable dentro de la iglesia, hay un gran problema en esa persona. Y yo te pido que regresemos a Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, no te dejes de congregar. Porque un gran problema que puede haber con la falta de congregarse, fíjate lo que dice en el versículo 25 a continuación, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, si cada quien está en su casa, ¿cómo podríamos exhortarnos los unos a los otros? Si yo estoy predicando en mi casa y estoy faltando, por ejemplo, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo podrían darse cuenta de que yo estoy pecando si yo estoy en mi casa predicando? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que tú tienes una necesidad espiritual y te estás enfriando si tú estás en tu casa y simple y sencillamente no nos damos cuenta de que estás caminando chueco, estás mal? Aquí dice que es importante unirse, congregarse para exhortarse los unos a los otros. No somos perfectos, hermanos, necesitamos de los otros miembros del cuerpo para funcionar. Ahora, si te fijas, el versículo 26, la pericopa, tenemos ahí una advertencia al que peca deliberadamente. Previamente hay una exhortación a un asunto de apostasía, o sea, el que llega incluso a dejarse de congregar cae en apostasía, o sea, a negar la fe. Y eso es lo que me preocupa sobremanera como pastor, porque después de un año de no ver a una persona, yo puedo decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está? A lo mejor ya hasta negó la fe, ya la negó. Pero cuando somos miembros, hermanos, esto es bien importante porque hay una responsabilidad. No es un contrato, hermanos, colectivo de trabajo. Es simple y sencillamente ser fieles a lo que enseña la palabra de Dios, de ser parte de una iglesia. Todo cristiano tiene que ser parte de una iglesia. Muchas veces, hola Lupita, bienvenida. Muchas veces hay gente que dice, mira, yo soy cristiano. Entonces, yo soy parte de la iglesia mística, de la iglesia espiritual, o sea, todo el cuerpo de creyentes que existe, o sea, esos que vamos a estar en el cielo para glorificar al Señor, la iglesia mística. Yo soy parte de esa iglesia, pero no es parte de una iglesia local. O sea, ¿ves la diferencia? Una iglesia general, mística, universal, pero compuesta de un montón de iglesias pequeñas, como esta pequeña iglesia local que no sé, hermanos, cuántos somos. Después de la membresía yo me daré cuenta de la realidad de cuántos realmente somos, ¿no? Pero dicen que son parte de la iglesia, que son cristianos, pero no pertenecen a ninguna iglesia. ¿Tú podrías cuestionar ese cristianismo? O sea, tú dices que eres parte de la iglesia universal, local, digo universal, la mística, la que simple y sencillamente, pues, es un hecho espiritual, de que tienen el Espíritu Santo, de que son ya elegidos, de que son llamados a Cristo, son parte de Cristo. Y eso, hermanos, pues,
cualquiera persona podría decir, pues yo soy parte de esa iglesia. Pero si físicamente, no sé si me voy a entender, físicamente esa persona no está en una iglesia ahí trabajando para sus hermanos y para nuestro Señor Jesucristo principalmente, entonces como que esa cuestión que dice que es una cuestión espiritual interna que tiene, pues no se ve reflejada en una actitud al no estar en una congregación. Bueno, ¿para qué le hacemos más de lengua? Me como un plato, ¿no? Porque dices que, sí, para que me entiendan, ¿no? Dices que eres parte de la iglesia universal, la iglesia mística, pero no te vemos sirviendo en una iglesia local. Simple y sencillamente no te apareces, no eres parte, ni te quieres involucrar. Simple y sencillamente llegas a donde quieres, puedes estar en una iglesia hoy, al otro día puedes estar en otra, estás buscando dónde te acomoda mejor, ¿no? Y así se la pasa. Y la verdad de las cosas es de que no se ve una realidad espiritual. Es por eso, hermanos, y por muchos motivos más, de que esta iglesia necesita ya una membresía, un cuerpo de hermanos, de hermanas, de familias, de matrimonios, que digan, yo tengo convicción de estar en esa congregación. No decir, hermanos, salir con esas de que aquí, ahí me voy a morir, porque no es eso tampoco. Yo he aprendido en esta vida como pastor, hermanos, es de que yo no puedo garantizar que un hermano, un matrimonio, una familia va a estar aquí toda la vida. Te diría una cosa, sería incluso hasta impropio, porque realmente una iglesia que está funcionando tendría que expandirse para abrir otras iglesias y agradar a un grupo de hermanos y decirles, ¿saben qué? Todos los que quieran irse con este hermano pastor que aquí nació, que lo amamos y que Dios lo está llamando a abrir un ministerio, una iglesia, plantar una iglesia ahora, no sé, en Texcoco, ¿no? ¿Quiénes se quieren ir a Texcoco? ¿Quiénes aman ese matrimonio, ese hermano pastor con su hermana esposa, que van a ir a abrir ese ministerio allá? No, nosotros lo respaldamos, pues váyanse con él, nos duele, pero váyanse. A veces es impropio decir, hermanos, porque yo lo decía, aquí me voy a morir. Y así lo decía del lugar donde estábamos. Y pues ya ves, ya no me moría ya. Y aquí ando, ¿no? No podemos decir nada de eso, pero sí tienes que involucrarte con una iglesia. Tienes que poner convicción en eso. Tienes que ser constante en ese servicio. Quiero decir que también es una gran necesidad personal como pastor, hermanos. Es una gran necesidad como pastor que se forme una membresía. Yo te pido que vayas a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Es la exhortación de cualquier cristiano. Obedecer a sus pastores, pero ¿quiénes son tus pastores? Si te fijas, ya está, hay una señal clara de que eres parte de un lugar y tienes un liderazgo identificado. O sea, ¿quiénes son tus pastores? Esos. No de que ¿quiénes son tus pastores? Pues no sé, porque nunca me he congregado, ando nada más viajando por todos lados, cayendo a ver en qué iglesia caigo. No, ¿cuáles son tus pastores? ¿Quiénes son tus pastores? ¿En qué lugar estás congregado? Y a ellos los tienes que obedecer. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, yo tengo la gran necesidad de saber cuáles son las almas por las que tengo que velar. Y velar es guardar, cuidar. Una membresía, hermanos, en el momento de que se pase ese documento de la membresía en lo individual, porque va a ser individual,
Obviamente a tus hijos pequeños estamos considerando que tú como padre que los estás llevando a Cristo, como mamá que los estás llevando a Cristo, pues no tendrían que estar viendo por firmar una membresía. Pero tú, en el momento de firmar eso, tú tendrías que reflexionar, porque incluso va a haber preguntas en ese formulario donde diga que si reconoces realmente el liderazgo de la iglesia Palabra Abundante y reconoces como tu pastorado, como tu liderazgo, como los que tienen que velar por ti. A lo mejor habrá hermanos que digan, yo no quiero que me pastoree Raimundo, yo no quiero ese liderazgo. Y es muy respetable, porque no soy ni el único pastor, hay muchísimos pastores en esta Ciudad de México. Es más, si hacemos un estudio, no sé cuántas iglesias hay aquí en la Iztacalco, ha de haber muchas, y puedes escoger una iglesia con un pastorado que tú desees entregarte en obediencia, en sujeción. Pero los que digan, sí quiero que este liderazgo de Palabra Abundante, y no solamente yo, sino el futuro liderazgo, que debe ser piadoso, debe ser bíblico, debe de ser un liderazgo que crece dentro de la misma congregación de Palabra Abundante. Si tú dices, yo quiero estar bajo ese liderazgo, entonces yo asumo la responsabilidad de velar por tu alma, de ver por tu alma. Pero el que dice, yo no quiero que seas tú mi pastor, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad de ver por tu alma. Y ver por tu alma es orar por ti todos los días. La realidad, hermanos, ¿saben cómo oro en la mañana? Después de que me echo un buen baño, que ya Laila me dice, órale, párese, y me baño y toda la cosa, me siento a orar, hermanos, allá en casa. Y yo lo que oro es, Señor, oro sí por hermanos en específico que sean que están en luchas, en problemas, en situaciones, en enfermedad. Lo recuerdo y oro por ellos, pero después oro por todos mis hermanos de Palabra Abundante. Ahora sí que 1, 2 y 3, por todos, ¿no? Pero si yo tengo una lista de hermanos que dicen, es que tú eres mi pastor, y cuando tú llegues al cielo, tú vas a tener que dar cuentas de mí. Delante del pastor de pastores, tú vas a tener que dar cuentas de mí. Hermanos, eso es para temor y temblor. O sea, no solamente soy responsable de la vida espiritual de mi esposa, de mis hijos, sino también soy responsable de la vida espiritual de aquellos que reconocen mi liderazgo y que quieren mi liderazgo. La membresía es una necesidad muchísimo del liderazgo. Yo le decía a Laila, cumpleaños, pregúntale a Laila de cumpleaños, casi se sabe de todos, pero aún puede faltar alguno. Direcciones de todos, no tenemos las direcciones de todos para saber a dónde buscarlos cuando faltan a la iglesia y saber si están bien. Son muchos factores, hermanos, los que indican que la membresía es muy importante. Muy importante. Muchos quieren servir. Yo le decía a Laila hace rato en casa, le digo, yo no me siento cómodo cuando me subo los domingos a dar los anuncios yo, a cantar yo, a dar la clase yo, a predicar yo, a terminar los anuncios yo. Yo no me siento cómodo, se los aclaro, no me siento bien. Después de la membresía, cuando llegue la membresía, cuando llegue el documento, tú vas a poner ahí, yo quiero servir ahí. Yo quiero servir ahí, y se va a considerar, y se va a llamar a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada matrimonio, y se les va a preguntar de aspectos espirituales, de santidad, para saber si pueden ser miembros de la iglesia. Si hay alguien que dice, es que yo quiero cantar, pero está en unión libre, no puede servir y no puede ser miembro de la iglesia. Pero no le vamos a decir, vete, le vamos a decir, ven, y te exhortamos en amor a que corrijas esa situación. La membresía, hermanos, no se forma de gente inconversa, se forma de gente creyente.
Pero lo que sí creo fielmente es que muchos hermanos, muchas hermanas quieren servir. Y en el momento ya que hagamos la membresía, entonces uno va a decir, oye, yo puedo dar los anuncios, ¿ok? ¿Qué se necesita para dar los anuncios? Oye, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero ministrar en la alabanza. ¿Qué se necesita para estar en la alabanza? ¿Qué se necesita para poder ayudar a Raimundo en la liturgia del domingo, en las actividades de la iglesia el domingo? ¿Qué se necesita? Sé de una hermanita muy amada de la congregación que pregunta, ¿en qué más puedo servir? Pero sé, hermanos, que nunca, hay hermanos aquí que nunca se han acercado a decir en qué sirvo. Nunca. Tendría que servir a alguien que es parte de la membresía. Porque imagínate, hermano, que ese hermano dice, yo quiero estar en la alabanza y quiero tocar la guitarra, o quiero hacer esto, quiero hacer otro. Ok, quiero ser parte de la iglesia. Y dentro de esos preguntas que va a tener el formulario va a decir, ¿te comprometes a venir todos los domingos a la congregación? No, no me puedo comprometer a eso. ¿Por qué? Es que trabajo un domingo de mes. Ah, ok, Paul. ¿Te comprometes a venir entonces 3 domingos de mes? Sí, me comprometo. Ok, perfecto. Entonces, toma un ministerio, toma ese ministerio donde te vamos a estar esperando para que sirvas. Pero si la persona dice, pues a ver si voy o no voy, pues imagínate, a ver si llego a servir, a ver si llego a acomodar, a ver si llego a recibir a los hermanos. Queremos formar un ministerio de evangelismo dentro de la iglesia para que no solamente evangelicen a los hermanos, a las personas que llegan por primera vez a la congregación y se les invite a conocer el evangelio. O sea, queremos hacer eso está muy bien, pero no solamente, hermanos, que evangelicen a la gente que llega, sino que salgan a evangelizar. Eso sería maravilloso. Imagínate un ministerio de, ¿cómo se llama? No, ya estamos hablando de ligas mayores, pero de misiones. Pero si simple y sencillamente la gente dice, mira, yo sí quiero ser miembro, pero pues ahí de vez en cuando voy a llegar, entonces, ¿dónde está tu compromiso? ¿No te has dado cuenta que cuando un miembro del cuerpo falta, todo el cuerpo sufre? ¿No te has dado cuenta que cuando no llegas a servir, el cuerpo sufre? Por lo menos un hermano o una hermana va a estar haciendo lo que te toca hacer a ti. Y eso ya no está bien. Entonces la membresía, hermanos, es algo muy importante, es una responsabilidad con Cristo. Pero es asumir, hermanos, un lugar, un rol, donde simple y sencillamente debemos de estar. En cuanto hagamos la cuestión de la membresía, les aseguro que van a empezar a florecer, si Dios nos lo permite, nuevos servicios dentro de la iglesia. Vamos a hacer mucho más cosas para el Señor, cuidando, hermanos, de no caer en un activismo, creyendo que la actividad va a hacer que esto se mueva. No, esto se va a mover, hermanos, si se mueve por el Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser responsables y tomar nuestro lugar. Cada quien, cada cual. Hay hermanos que, por ejemplo, les gusta cantar. Entonces, si Dios les dio un talento y aparte tienen un don, pues que lo ejerzan, pero tiene que ser todo eso filtrado. Tenemos que ver si realmente esa persona, esos hermanos están en Cristo, están obedeciendo a Cristo, qué luchas tienen, qué necesitan para glorificar de mejor forma al Señor. Entonces, es importante que formemos una membresía, pero no simple y sencillamente por el hecho de venir y ya. Hay iglesias, hermanos, que para ser parte de esas iglesias tienen que pasar por todo un filtro. Ahí en Grace Community Church, que es una iglesia ya muy grande, o sea, te estoy hablando de una iglesia ya de más de 10,000 miembros, tienen una oficina para miembros. Tienen una oficina donde la gente llega y dice, quiero ser miembro de esta iglesia. Y tienen que llenar un formulario y son investigados. Un grupo de pastores están encargados de investigar a esas personas para ver si pueden ser parte de la congregación. Comentaba John MacArthur en una predicación que en una ocasión se les exhortó a 2 personas que estaban pidiendo membresía
porque resulta que cuando escribieron, cuando llenaron su formulario, esta muchacha, este muchacho, ponen solteros. Pero resulta que la dirección del formulario donde ponen su dirección era la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen rooming? Quiere decir que están viviendo juntos y no están siendo honestos. No los corrieron, no. Es que entiendan una cosa. La membresía no es para decir vete, sino la membresía es para decirte conságrate, céntrate, ubícate, establécete. O sea, empieza a vivir de una forma correcta para que tú puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo, hermanos, que la salvación es por obras. Estoy diciendo que una persona salva es una persona, hermanos, que vive para Cristo, es una persona que se consagra, es una persona que se establece en una congregación para servir, para estar ahí, para ser una persona ministrada y que ministre a sus hermanos. Entonces, no es una invitación para que la gente se vaya, es una invitación para que tú te consagres a la congregación. Y si en algún momento sale la idea de salir de esta congregación, que salgas con la bendición, el respaldo y la ayuda para que te podamos ayudar en el ministerio que Dios quiere, a lo mejor que tú extiendas en otro lugar. No hay exclusivismos, hermanos del Evangelio, no hay exclusivismos. Entonces, es sumamente importante que podamos hacer esta situación de la membresía. Yo la verdad, hermanos, voy a ser precavido, quiero hacerlo ya cuando pasemos a otro color. Ahorita que estamos en naranja, probablemente ya cuando estemos en amarillo, yo te voy a avisar, va a haber ya una mesa donde van a estar los formularios, donde quien quiera llevárselo se lo va a llevar con un sobre, va a orar, incluso va a traer instrucciones claras para que tú puedas hacer algo de una forma correcta, de una forma bíblica. Lo vas a llenar, lo vas a meter al sobre, lo vas a sellar y lo vas a echar a un buzón. Y después de eso, hermanos, a cada familia, a cada persona, a cada hermana, a cada hermano, les voy a llamar y nos vamos a sentar tiempo con cada uno. No va a ser esto de que, así en caliente, no. Va a ser, hermanos, todo un proceso. Y no, hermanos, para señalar, no para exhibir, sino simple y sencillamente para ver en qué podemos ayudar a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada matrimonio, para que funcione delante de Cristo de mejor manera. Ese es el propósito. Santa Cena. ¿Hace cuánto no tomamos Santa Cena? Ya tenemos un rato. Tenemos que tomar Santa Cena. Pero a veces no te da cosa de que alguien esté tomando Santa Cena de una forma indigna, que esté tomando Santa Cena incluso cuando no es cristiano. Hay iglesias, hermanos, donde la Santa Cena, por ejemplo, la iglesia de Sugel, son iglesias bautistas, donde no toman Santa Cena en una reunión general. Ellos convocan periódicamente a la membresía, a los que ya son miembros de la iglesia, que de alguna forma, hermanos, dan evidencia de salvación, de fidelidad a Cristo, los convocan en una reunión en la tarde para que tomen Santa Cena y no sea una situación general. Tenemos que hacer muchas cosas al respecto para ver que la Santa Cena no sea tomada de una forma indigna. Entonces, es sumamente importante, hermanos, lo que vamos a hacer, pero yo sé que para muchos esto va a ser algo súper necesario. Ya es algo que ya nos habíamos tardado en hacer. Y para algunos pocos, será una situación, porque supe, por ejemplo, de un hermano, me lo dijo incluso de frente, me lo dijo, ya se van a poner igual que la iglesia de donde estaba. Dice, ya, porque allá hacían su base de datos, todos estaban foliados y ya cada quien tenía su número de congregante. Le digo, no es así, porque allá probablemente tenían una membresía con un propósito no bíblico. Aquí queremos tener una membresía de la misma forma, pero con un propósito bíblico, Entonces, hermanos, es sumamente importante
que la iglesia formalice muchas cosas, porque si algo impera el día de hoy es la falta de formalidad de la gente. No se quiere comprometer con nada. Nada más se compromete con ellos mismos. Definición de membresía. Cuando un individuo es salvado, se vuelve miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, velo ahí, por favor. Cuando una persona es salva, pasan muchas cosas en el momento de que Cristo salva a una persona. Y entre las muchas cosas que Dios hace, porque estamos en un proceso de justificación, de regeneración, lo hemos estudiado, a través del Espíritu Santo somos insertados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ve cómo le explica el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, este es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, aunque tú no quieras ser miembro del cuerpo de Cristo, porque no lo queríamos nadie, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el momento de que el Señor nos salvó, Él nos sumergió en el cuerpo de nuestro Señor, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nos sumergió en la iglesia de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, en el momento, hermanos, de que nosotros somos salvados, somos insertados, pasamos a ser ahora miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Pero el indicio de que somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo es de que ahora nosotros, el Espíritu Santo nos guiará para ubicarnos en una pequeña iglesia local, donde podamos estar ahí interactuando con otros hermanos. Bautizados entonces implica ser sumergidos dentro de el cuerpo de nuestro Señor. Esto es su iglesia. Vea 1 Corintios 12:12. Nada más para reafirmar lo que acabamos de leer. Porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ahí está muy clarito, hermanos, la situación de la membresía. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que a fin de cuentas es el Espíritu Santo. Que la individualidad, hermanos, no existe entre los cristianos. No estamos aquí para ser individuales, sino para servir. Esa es la razón de nuestro existir. O sea, ¿por qué el Señor liberó a su pueblo de Egipto? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Deja mi pueblo salir, ¿para qué? Para que me sirva, ¿no? Entonces, eso se multiplica o se triplica, hermanos, en el ámbito del Nuevo Testamento, en la vida cristiana. Nosotros somos salvados para servir a nuestro Dios, y una forma de servir a nuestro Dios es a través de servir a los demás. Entonces, no hay llaneros solitarios, todos tenemos que ser parte de una iglesia. Desafortunadamente he escuchado cristianos que hasta son bien populares en el medio. Escuchaba en una ocasión a uno que hace producciones lo conocí, de cine, muy conocido, creo que hasta mi vecino es porque vive en la misma colonia. Y él decía, lo dijo, porque yo lo tenía así al lado y le estaban preguntando, ni siquiera en la tele, o sea, en una conversación, dice, yo no me congrego en ningún lado. Yo sirvo así al Señor. Pues no es así. ¿Sabes qué tiene ese hermano? No estoy cuestionando su cristianismo, simple y sencillamente que estoy diciendo que no está correcto lo que está diciendo, porque a lo mejor le está diciendo, mira, yo soy parte del cuerpo místico del Señor, yo sirvo al Señor de esta forma, pero la Biblia nunca ha dicho que nos quedemos simple y sencillamente cada quien en su casa, sino que siempre nos ha exhortado y nos ha dicho que nos reunamos en un lugar, que se nos identifica en un lugar. Pablo, cuando mandaba una epístola, mandaba a los filipenses, a los
Corintios. No estaba mandando cartas personales, hermanos. Imagínate cuántas cartas personales tenía que haber mandado a cada cristiano que conoció. Mandó a cuerpos pequeños de hermanos, congregaciones, donde llegaba la carta, la epístola, para que fuera leída en la reunión. Entonces, hermanos, ese aspecto del llanero solitario no puede ser. Debido a que el creyente está unido a Cristo y a los otros miembros del cuerpo de esta manera, a través de esta manera espiritual, cada miembro debe de expresar su servicio dentro de una iglesia local. Sugel Michelén dice en un libro que he estado leyendo, un libro que incluso lo hay ahí en la mesa, que habla acerca de el cuerpo de Cristo. ¿Por qué debo de ser miembro de una iglesia local? Así se llama el libro de Sugel Michelén. Dice, la realidad de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, debe de manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia. Te lo vuelvo a leer. La realidad de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, debe manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de una membresía de una iglesia. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que estamos diciendo ahorita. ¿Dices que eres cristiano? Visiblemente tienes que estar en una iglesia, sentado en una iglesia, sirviendo en una iglesia. Eso es sumamente importante, sumamente importante. La realidad de que somos parte de la Iglesia Universal encuentra su manifestación concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local. Es algo muy sencillo de entender, es algo muy sencillo de entender. Entonces, si alguien dice que es bautizado por el Espíritu Santo, entonces debe de estar sirviendo en una congregación. Eso es totalmente cierto y respaldado a través de la palabra de Dios. A pesar de que no encontramos, como les decía, en la Biblia el término membresía, sí podemos encontrar el término miembros. Podemos entender, hermanos, que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de membresías, incluso en el Antiguo Testamento, hermanos, habla de membresías, de grupos de personas. Una sinagoga se tenía que formar por lo menos de 10 judíos, piadosos, para formar ya ahí una congregación. Encontramos, por ejemplo, evidencias de membresías. ¿Cuántas personas fueron ganadas para Cristo cuando Pedro predicó en Hechos 2? 3,000 personas. ¿Cómo sabían que eran 3,000 personas? Las contaron. Tan sencillo como eso. 3,000 varones. ¿Cómo supieron? Porque de alguna forma Lucas empezó a investigar y se dio cuenta que había probablemente por ahí un registro. Y cuando estaba haciendo la narrativa de los hechos de los apóstoles que lo escribió Lucas, seguramente o probablemente alguien llegó y le dijo, ¿sabes cuántas personas se convirtieron a Cristo en ese momento? Y Lucas dice, ¿cuántas? Aquí está el registro. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Había un registro, una membresía de 3,000 miembros, 120 primero en el aposento alto. Y prácticamente de inmediato, 3,000 personas convertidas para el Señor. Entonces, hay evidencias, hermanos. Encontramos una lista de hermanas viudas que sirven en la iglesia de Éfeso, en primera de Timoteo 5. Dice, a las hermanas viudas que están en la lista, ¿recuerdas? Que le dice en primera de Timoteo 5, a las que están en la lista, atiéndelas, ve por ellas, ve incluso económicamente por ellas, pero hay un registro de 3,000 congregantes que creyeron en Cristo, hay un registro de una lista de viudas en 1 Timoteo 5, hay un registro de gente que está ahí en la lista, no son llaneros solitarios. Encontramos a Pablo exhortando a los corintios a no tolerar a un hermano que estaba viviendo una vida en promiscuidad sexual, sacándolo de la iglesia. O sea, ustedes, a ver, hermanos, ¿cómo vas a sacar a una persona de la iglesia cuando no es parte de la iglesia?
A ver, dime cómo le haces. Te saco de la iglesia, pues nunca he estado adentro, ¿no? Pero este era parte de la iglesia. Este dijo, yo soy parte de la iglesia y empezó a pecar. Y Pablo se enchila y les manda la carta, dice, ¿cómo fueron ustedes tolerantes ante el pecado? Tenían que haberlo reprendido 1, 2, y como no se arrepiente, échalo para afuera. Era parte de la iglesia y ustedes están tolerando a ese congregante ahí. Para sacar a alguien, primero tiene que estar adentro. Imagínate que le digamos a una persona que viene a esta iglesia nada más a pecar, una persona que no cambia, y le digamos, ¿sabes qué? Te expulsamos de la iglesia. Y el otro día, pues, ¿cuándo fui parte? Vos así que me sacas de qué, ¿no? ¿Cómo? Vemos después a Pablo en la segunda carta, a los Corintios, probablemente pidiendo que se reingrese a un hermano a la membresía. No sabemos si fue este mismo que pecó estando en relación promiscua con su madrastra. Creo que no, sí es el asunto. Probablemente esta persona se arrepintió y está pidiendo Pablo por su arrepentimiento en segunda a los Corintios 2:6 que lo vuelvan a aceptar. O probablemente fue el hermano que le hizo la vida imposible, donde Pablo tuvo un encuentro muy desafortunado con los corintios porque este hermano blasfemó en contra de él, lo confrontó, lo humilló y los corintios no hicieron nada y Pablo salió de ese encuentro muy lastimado. Pero Pablo dice, yo ya olvidé, él se ha arrepentido, vuélvalo a incluir. Pero tú no puedes hacer parte a alguien o reintegrarlo a la iglesia cuando no ha sido parte de la iglesia, ¿no? Así tenemos listas de hermanos identificados en cada iglesia. No son veletas, son simple y sencillamente hermanos fieles que se han congregado en una iglesia local, y lo vemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Volverse miembro de una iglesia es comprometerse formalmente con un cuerpo local de creyentes que se puedan identificar, que se han unido con propósitos específicos divinamente ordenados. Estos propósitos incluyen recibir instrucción de la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:13, te pido que vayas ahí. ¿Por qué nos congregamos? Porque necesitamos recibir instrucción de la palabra de Dios. Si no tenemos instrucción, terminamos deshonrando a Dios. Pero dice ahí la palabra en primera a Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿eso qué va a pasar cuando estás dentro de una iglesia? Segunda Timoteo, si quieres ir ahí a segunda Timoteo 4:2, aquí es lo que se tiene que exhortar en la iglesia y una de la función principal de un pastor. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Recuerda que es una epístola pastoral dirigida a Timoteo. Timoteo es pastor de Éfeso, tenía muchos problemas dentro de la iglesia y Pablo le dice que lo que tiene que hacer, principalmente para que la iglesia se corrija y glorifique al Señor, es que él predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y eso, hermanos, no se refiere a ¿cómo se llama? A que él predique en todo momento, sino la expresión propiamente es, predícales la palabra aunque no les guste. Aunque digan, ay, estuvo muy fuerte, ¿no? O puras pedradas, o ya sabrás, ¿no? Paquete, no. Predícales aunque no quieran. Predícales. Es como los niños, hermano, si les pones un gansito, bueno, creo que ya ni gansitos comen, ¿verdad? No sé qué coman, yo comía gansitos. Pero si les pones ¿cómo se llama? Una verdura y les pones una golosina, pues se van a ir por la golosina, les gusta eso, pero no es conveniente. Pero aquí se está diciendo, dales verdura aunque no les guste. Dales verdura aunque no les guste, porque es para su beneficio.
Por eso, predícale la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Por eso yo les decía que la confesión de fe es sumamente importante, porque eso nos va a dar unidad doctrinal. Es muy bonito, hermanos, cuando se acaba de predicar y tú sales de acuerdo, e incluso sales con mucho más información, sales con mucho más información en tu mente, en tu corazón, para humillarte delante de Cristo y decir: Señor, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Es maravilloso cuando se predica y tú dices: estoy de acuerdo con lo que se está predicando. Pero es horrible cuando se está predicando y tú nada más... Yo lo vi, hermanos, yo lo vi. En esas transiciones que hemos tenido, que todo ha pasado para bien, yo empecé a predicar, hermanos, pues como me enseñaron. Pero resulta que un grupo de hermanos aquí ya estaban escuchando sana doctrina, y cada vez que yo abría la boca, aquellos se retorcían, pero en la silla, o sea, se retorcían prácticamente del coraje de lo que estaba yo enseñando mal. Pero luego se volteó el asunto. Y yo empecé a predicar lo que la Biblia enseña, y yo había muchos que se empezaron a retorcer diciendo: ya no me gusta, ya no le entiendo, ya quién sabe qué, ya quién sabe cuánto, no estoy de acuerdo. Hubo gente que de plano me confrontó ahí en la oficina y me dijo: ¿sabe qué? Usted ya perdió la unción. Ya no me entretiene, ya nada más habla de puras cosas que feas, que quién sabe qué tanto, que quién sabe qué. Pero ahora imagínate que ya los que estamos aquí, que ya tenemos tiempo, ya no nos vamos a estar retorciendo en nuestra silla por lo que se predica o lo que se enseña. Estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, porque va a decir en el documento de la membresía: ¿estás de acuerdo con la confesión de fe y los distintivos de palabra abundante? ¿Sí o no? ¿Por qué? No estoy de acuerdo, Rey. No estoy de acuerdo, pastor. No estoy de acuerdo, hermano. Ah, ok. ¿Por qué? ¿En qué no estás de acuerdo? Mira, en esto. Ah, mira, es que ya viste esto. Va a ser un tiempo. Si vamos a llamar a cada persona, yo le voy a preguntar: a ver, oye, a lo mejor voy a hacer la teoría. Dice: dime por qué eres salvo. Bueno, esa va a ser una pregunta obligada, ¿no? Pero la otra pregunta va a ser: ¿qué es la salvación? ¿Qué es el evangelio? Y si veo que contesta conforme a lo que la Biblia enseña, digo: gloria a Dios, este hermano pues no va a estar haciendo entripados en cada domingo o en cada jueves de enseñanza. Ya superó eso. ¿No te motiva, hermanos, el servir en una iglesia donde no estás de acuerdo con lo que se enseña y con lo que se predica? No te motiva. Pero si tú estás de acuerdo con lo que se enseña y con lo que se predica, tú vas a salir motivado para servir. Ahora, ¿se va a ir el que no esté de acuerdo con la doctrina? No. Mientras que no venga a propagar falsa doctrina dentro de la iglesia. Porque la Biblia enseña que el que insiste en dividir a la iglesia con doctrinas falsas tiene que ser separado de la iglesia, tiene que ser confrontado y separado, como Alejandro e Himeneo, que tenían que haber sido separados, y fueron separados porque estaban predicando cosas que no eran conforme a la doctrina de Cristo. Todo eso, hermanos, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Entonces, pero si alguien dice: es que yo todavía creo que existen las pastoras. Bueno, pues ya te darás cuenta que no. Mira, ¿sabes qué he estado pensando? Te digo, va a ser una labor muy padre, pero de cada doctrina que enseñamos voy a tener así las hojitas, ¿no? Pastoras, a ver, lee esto, estudia esto. Tiene una serie de preguntas como si fuera el diario que estamos haciendo, ¿no? Vamos a orar, llévatelo, estúdialo, y te cito para que nos volvamos a ver en tanto tiempo. ¿Te parece? Va. Si regresa va a ser una gran bendición porque realmente tiene interés. Y le voy a pedir ahora: ¿cómo fundamentas que existen las pastoras?
No, es que las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo y las mujeres estuvieron ahí cerca de la cruz mientras que todos los hombres se fueron por allá. Sí, estamos totalmente de acuerdo y eso dice la palabra, pero nunca Jesucristo las llamó a ser apóstolas. Eran discípulas y en el discipulado de Cristo hay hombres y hay mujeres. Vamos a llegar a la razón bíblica. Esto no es para dividir, hermano, es para reafirmar, ¿sí te das cuenta? Va a ser maravilloso, la verdad es que va a ser, yo estoy bien entusiasmado, la verdad es que sí, la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado por esta situación de la membresía. ¿Por qué no vamos a formar una membresía? Es también para servir y edificarnos los unos a los otros mediante el uso apropiado de nuestros dones espirituales. Vea 1 de Pedro 4:10. Porque esta lista de los dones espirituales, hermanos, no solamente los tenemos en 1 Corintios 12, ¿recuerdas? Que el Espíritu Santo da con liberalidad, bajo su propósito, los dones a quien Él, a todo creyente. Pero fíjate en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, es el don espiritual, ministrelo, y ministrar se refiere, sirva, porque ministro es servidor, siervo, ministre a los otros, o sea, el don que Dios, perdóname, 1 de Pedro 4:10, ¿sí están, verdad? Ok, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, ¿y dónde vas a servir? Prácticamente congregarme es ¿dónde sirves? ¿Dónde sirves al cuerpo de Cristo? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto se refiere a alguien que hable la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, si te fijas, hay dos formas. El servicio por medio de las palabras, de la enseñanza de la palabra, la predicación, y la otra es meterle mano. Que cualquiera de esos dos, hermanos, es trabajo. Preparar una clase es trabajo. Preparar una predicación es trabajo. El preparar un salón para que lleguen todos los hermanos y lleguen a un lugar cómodo, que ahora aparte debe de estar limpio, muy limpio, limpia las sillas con cloro, sanitizado, con la distancia. Eso también es trabajo. Pero dice que tenemos que ser fieles administradores. Y un fiel administrador es, me da Dios un don y yo me pongo a trabajar. No es para qué, ahí lo guardo. No, me pongo a trabajar. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo. O sea, ¿por qué servimos? Para la gloria de Dios. No solamente es poner una silla para que el hermano llegue y se siente en un lugar cómodo para escuchar la palabra, sino lo hacemos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vete a Romanos 12:3-8. ¿Quieres una lista más exhaustiva? Aquí está. Romanos 12:3. Digo pues, y fíjate qué cauteloso es aquí Pablo con los romanos, y no lo digo yo. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, no está hablando de su ronco pecho, está diciendo algo espiritual, inspirado por Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cómo se parece a Filipenses 2, te acuerdas? Que Cristo no se aferró a ser Dios. Pero también dice que el concepto de humildad de Filipenses 2 es de que consideres a los demás como superiores a ti. Y yo estaba estudiando la palabra hoy, superiores, y se refiere dignos de gobernarte.
Eso está padre. O sea, considera a todos los demás como dignos de darte órdenes. Hoy. Yo creo que también vamos a tener que, ya cuando se forme el grupo de servidores, vamos a hacer ahora un curso de lo que es el servicio. Para que no salgan, ay, ¿por qué me vino a mandar? Es que tú tienes que considerar que Él es digno de mandarte. Superiores a ti. Y fíjate que en el contexto de Romanos, Pablo está diciendo lo mismo. O sea, va a haber gente que vas a ser tú su esclavo. ¿Y quién va a ser tu amo? Tu hermano que va a venir y que va a solicitar tu servicio. Que debes de darlo a través del don espiritual que Dios te dio. Fíjate, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, el que tiene el don de la profecía, el de llevar los oráculos de Dios, de predicar la palabra de Dios, úselo conforme a la doctrina que es. Dice, úselo, pero ¿sabes cuál es tu condición? Que prediques la palabra. Es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Si de servicio, o sea, este no es el que predica ni el que enseña, sino el que sirve. El de servicio en servir. El de enseñar en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Estos podrían ser hermanos y hermanas maravillosos que tienen el don de la exhortación. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen el don para dar un consejo bíblico. A lo mejor Dios no te quiere predicando o dando clase, pero si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, vives la palabra de Dios y tienes el don de la exhortación para dar un consejo piadoso. Ayer di un consejo por Zoom. Y créeme que lo que primero que pasó por mi cabeza fue: sé piadoso, sé tierno, sé compasivo. Dile la verdad bíblica. Y se lo dije. Terminó la consejería, se salió de línea la persona y a los 5 minutos me manda un mensaje que decía: estuvo bien fuerte, pero me di cuenta que yo estoy faltándole a Dios y le pido perdón a Dios y a usted. Le digo, si Dios te perdona, yo ¿por qué no podría yo perdonarte? ¿No? A lo mejor alguien tiene un tacto hermoso para decir la verdad, pero con amor. ¿No te gustaría un consejero así? ¿Una consejera así? ¿O quieres un guerrillero? Sí, pura Biblia, pero pues oye, espérate tantito, tú me pones como si tú fueras el acá, ¿no? No, necesitamos gente que exhorte, el que reparte con liberalidad. Habrá hermanos que, mira, órale, ahí está, ¿no? Eso es un don. O habrá hermanos que dicen, ¿sabe qué? Me duele mucho que haya hermanos que no tienen que comer, entonces traje 10 despensas. Y luego trae otras 10. Oye, tú tienes el don. ¿Por qué no hacemos un ministerio de suplir la necesidad de los hermanos y tú te encargas de eso? El que reparte con liberalidad. El que preside, el que se pone enfrente para hablar, porque la expresión en griego es el que preside, el que se pone enfrente para hablar con solicitud, o sea, con prontitud, con autoridad. Habrá quien diga, yo nada más me pongo enfrente y me tiemblan las canillas. Bueno, entonces no tiene ese llamado. El que hace misericordia con alegría. Entonces, la iglesia, hermanos, es un cuerpo donde tenemos que servir los unos a los otros. Pero, pues, para aterrizar un poquito y seguir el domingo,
Si no hay un lugar donde te comprometes a servir, entonces, ¿cuál sería el sentido, no? O si vamos a hacer una membresía de gente que simple y sencillamente dice, pues voy, y de repente lo estás esperando y no llegan. Qué padre sería que llegáramos y que todos puntuales a un horario llegaran los hermanos que van a servir y tuvieran incluso un tiempo de oración donde pusieran en manos del Señor sin prisas, porque si llega uno a la mera hora de que las cosas ya empieza el evento o empieza el culto, pues ya no tuvimos oración, pero qué padre que pudiéramos tener eso. Si algo, hermanos, y termino, no todo fue malo donde estábamos, pocas cosas había buenas y entre ellas era la disciplina. Pero desafortunadamente esa disciplina estaba infundada más por miedo que por amor. Dios al que ama disciplina. La disciplina, hermanos, es en amor. Aún la disciplina propia, hermanos, uno se disciplina, se alinea por amor, no por miedo. Eso es lo que no queremos en esta congregación. Desafortunadamente muchos se hacen miembros de congregaciones por miedo e imposición. No, en esta congregación, hermano, tú vas a firmar por pura convicción. Si tú no quieres ser parte de la congregación, sigues siendo amado. Una cosa no cambia en muchos aspectos. Bien recibido, no te vamos a juzgar. Es más, eso, hermanos, va a ser muy personal. Muy probablemente, o lo más seguro, es que los que quieran ser miembros van a aparecer en una lista y van a ser nombrados en la iglesia. Él es miembro para que digas, hermano, cuídame y yo te voy a cuidar. Tú quieres ser, o sea, tú estás aceptando que yo te cuide y que tú me cuides. Cuando venga alguien nuevo a la iglesia, va a pasar por un curso de membresía, y si pasa el curso de membresía y dice, quiero ser miembro de la iglesia, si es un matrimonio, al final de la reunión, al final de la predicación, le vamos a pedir al matrimonio, pónganse de pie, por favor, hermanos. Hermanos, ¿se han dado cuenta que nuestros hermanos han venido ya de tiempo, han estado con nosotros, solicitaron ser miembros de la iglesia, se platicaron con el liderazgo de la iglesia? El liderazgo de la iglesia no ve inconveniente de que ya son miembros. Entonces, hermanos, unos miembros más para esta familia. Ámenlos, háganse responsable de ellos, y ellos se van a hacer responsables de ustedes. Pero si alguien dice, yo no quiero, pero quiero seguir viniendo, ni siquiera lo vamos a forzar, ni siquiera lo vamos a exhibir. Miren, ese no quiso firmar, aquel, mira, no, no vamos a hacer eso, ¿no? Sí. Sí, hermano, dice Lalo que no va a haber distinción, pero nada más lo vamos a sentar afuera. No, pero necesitamos una membresía. Creo que estás viendo la importancia de la membresía y creo que va a ser eso maravilloso, porque mira, cuando tengamos la membresía, ahí vamos a ver la realidad de esta iglesia. ¿Cuántos somos? ¿Ok? Si somos 80, 50, si somos 100, a lo mejor somos más, no sé, pero ya tenemos ahí gente que quiere trabajar para el Señor. Entonces ahora sí, Raimundo, quítate y nada más dedícate a lo que te puso el Señor a pastorear, y ahora deja que otros canten, ahora otras deja que tal, pero yo, hermanos, he llegado a una conclusión. Yo no voy a dejar esa situación hasta que tenga, hermanos, la certeza de que hay gente que quiere vivir aquí, estar aquí. Ya nos conoce, y que no salga después con el asunto que, ay, mira cómo son, ya me voy. Pues es que Laila me ha visto cómo soy desde hace mucho, desde hace 25 años y no se ha ido, porque hay un compromiso. Hermanos, yo valoro mucho porque ustedes se han dado cuenta cómo soy, ¿sí o no? Olvidadizo, volátil, a veces medio tonto, como que no me falta el discernimiento de espíritus para darme cuenta de quién está. Me faltan muchas cosas, pero sin embargo, a pesar de,
aquí están, y a pesar de cómo son ustedes también, porque hay que reconocerlo, yo los amo y no los voy a dejar nunca, porque yo soy miembro de esta iglesia. Eso no es ser parte de una élite. No somos una élite. Somos pecadores como todos. Pero cuando entendemos, hermanos, que somos pecadores todos, entonces entendemos la gran necesidad que tenemos de ayudarle al otro y ser ayudados, exhortándonos los unos a los otros. Entonces, hermanos, van a venir cosas muy bonitas. Qué difícil es que estos tiempos de pandemia estén todavía un poquito complicados, pero confiamos en el Señor de que ya poco a poco nos vayamos integrando. Si tú, hermano, si tu hermana ya puedes venir, ven, ten la certeza de que vamos a ser extremadamente cuidadosos. Yo hace poco tuve como síntomas como de una gripa, pero me hice el estudio, me lo hice 2 veces, o sea, no estoy mal. Si estuviera mal, hermanos, yo se los digo, seamos responsables, pero tenemos que integrarnos. Si tú sabes, ustedes saben de hermanos que no han venido, que están un poquito desconectados, llámeles, exhórtenlos a que regresen. Tenemos que formalizar esto y ya teniendo este fundamento, ahora sí, vamos a organizarnos para hacer una iglesia, hermanos, lo más funcional para nuestro Señor, lo más funcional para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos en tu gracia preciosa estar aquí. Oramos, Señor, para que esto, Señor, que queremos hacer sea para gloria y honra tuya. No queremos equivocarnos, Señor, una vez más. Aunque podemos hacerlo, Señor, porque no somos perfectos. Pero si nosotros guardamos tu palabra, Señor, lo que enseña las Escrituras, Señor, nosotros caminaremos en firme. No por nuestra sabiduría, sino por la sabia palabra, Señor, que nos has dado a guardar. Gracias, Señor, porque lo que nos entusiasma es de que, a pesar de lo imperfectos que somos, has tenido misericordia para mostrarnos la verdad de las Escrituras. Señor, no la conocemos toda, no somos expertos, Señor, no somos los teólogos, Señor, conocedores de toda la palabra de Dios, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tenemos un alto concepto de ti y tenemos un alto concepto de tu palabra, Señor. Y eso nos motiva, Señor, a seguir adelante. Eso nos motiva, Señor, a guardar, Señor, lo que dice tu palabra para tu gloria y para tu honra y estar expectantes, Señor, al resultado glorioso que tienes para esta congregación, Señor. Quizá no lo veamos mañana, quizá no lo veamos en 2 años, 3 años, 5 años. Quizá, Señor, ni siquiera nuestros ojos lo vean, Señor, como pasó con Moisés. Pero, Padre, tú nos has llamado, Señor, a un liderazgo, Señor, para que saque adelante tu proyecto, sino que simple y sencillamente has dado una promesa, Señor, que vas a cumplir, Señor, independientemente de la gente. Pero aquí estamos dispuestos, Señor, a ver, Señor, tu promesa cumplida en esta congregación. Queremos verlo, Señor, si nos lo permites. Queremos servirte, Señor. Queremos formalizar la membresía de esta iglesia, Señor, por el simple y sencillo hecho de que queremos servirte mejor y queremos, Señor, que tú veas cómo nos amamos y nos exhortamos, Señor, los unos a los otros en esta pequeña iglesia local llamada Palabra Abundante. Te lo pedimos que así sea, Señor, y todo lo pedimos para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo 8:30 de la